a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas y comparto con ustedes en este segmento. Ahora estamos compartiendo un libro donde estamos aprendiendo cómo vencer las preocupaciones. Estamos a través de este segmento, esa formación que necesitamos como mujeres para poder verdaderamente tener ese crecimiento. Hermanos, ciertamente muchísimas cosas ignoramos y a veces nos bloqueamos o nos quedamos estancados precisamente porque nos falta información. Por eso la riqueza de leer libros. Y en este caso estamos viendo en este libro de cómo vencer las preocupaciones con diferentes consejos, estrategias para poder aprender cómo deshacernos de esas preocupaciones. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras hacer. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Señor. Te doy mi vida, te la entrego, con una infinita confianza, porque tú, Dios, eres mi Padre. Y porque eres mi Padre, yo me abandono, yo me confío en ti. Y te pido de una manera especial que me otorgues la gracia que necesito. Purifica mis labios, mi mente y mi corazón, de tal manera que pueda ser el instrumento que tú quieres. Virgen María, cúbrenos con tu manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, este tema que hoy vamos a ver, estamos viendo a través de diferentes testimonios sobre precisamente algunas estadísticas, ¿verdad? Y hoy de una manera especial estamos viendo unas estadísticas impresionantes, dice, porque dicen que en los Estados Unidos se suicida una persona cada 30 minutos y se enloquece alguien cada 3 horas. Y esto se podría evitar en gran manera si las personas aprendieran a poner en manos de Dios sus preocupaciones y a buscar como socio a nuestro Señor para poder resolver sus problemas. El profeta Isaías repetía: no hay paz para los impíos, y por impío se considera en la Sagrada Biblia al que organiza su vida como si Dios no existiera. Por eso el Papa Juan Pablo II repetía tantas veces: el terrible mal de nuestro siglo es el secularismo. Ese modo de vivir como si no tuviéramos un Dios que nos ama, que nos quiere ayudar y nos va a juzgar, y que goza enormemente cuando le pedimos su ayuda y su protección. Entonces, ciertamente, cuando vemos estas estadísticas y sobre todo, pues lo vemos a veces no tan lejos, a veces en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar. Ciertamente, hermanos, sentimos dolor, sentimos tristeza, sobre todo cuando nosotros
a pesar de todo lo que vivimos, de todo lo que experimentamos, aún aquello doloroso, hermanos, no deja de quedar en nosotros, sobre todo una paz, sabiendo que el Señor está con nosotros, que el Señor nos permite de alguna manera estos acontecimientos y aún a veces problemas fuertes, pero que, como hemos dicho, detrás de cada preocupación, detrás de todo lo que vivimos, por doloroso que sea, hermanos, detrás de todo eso siempre hay algo bueno. Por eso siempre se dice, los cambios son muy buenos. Bien, lo que afirma un sabio famoso, el doctor Carlos, es un psicólogo de fama mundial y él ha escrito en uno de sus libros: durante los últimos 30 años han venido a consultarme miles de personas angustiadas. Providentes de muy diversos países, de toda clase de condiciones sociales. Y hasta ahora no he encontrado siquiera a uno solo cuyo problema no fuera el no haber confiado debidamente sus problemas al Dios Todopoderoso, que todo lo puede solucionar y mejorar. Puedo decir que todos mis pacientes estaban enfermos de los nervios y angustiados porque no habían tenido lo suficiente fe en la divinidad como para confiar que la bondad de Dios les podría y les quería dar la solución a sus problemas. Entonces, hermanos, a veces cuando alguien está tan hundido en sus problemas y que para esa persona a veces es imposible salir de ahí, y entonces se da por vencido y deja de luchar, deja de buscar a Dios o deja de buscar los medios que le pueden servir para ese cambio. Entonces, pero también vemos que hay muchas personas, tenemos muchos testimonios de personas que estaban completamente hundidos, estaban dañados. Era, pues, para nosotros humanamente imposible, ¿verdad? Si viene una de estas personas y a buscar ayuda, pues ¿a dónde te envío? ¿Verdad? A veces, pues un sacerdote, un psicólogo, pero a veces, hermanos, es muy difícil. Pero no es difícil cuando la persona está poniendo todo de su parte. Todo está poniendo de su parte. En una ocasión vino una persona a buscar ayuda y pues su problema sí era grande, sí era grave. Y entonces esta persona buscaba la ayuda, pero créanlo que en este caso, hermanos, la buscaba como quien busca una fácil respuesta, como cuando alguien está enfermo y va y busca, por ejemplo, un brujo, a alguien que le eche cartas, a alguien que le haga limpias. Entonces, esta mentalidad traía a esta señora. Entonces, ahora sí mi anhelo era que encontrara alivio, porque al contarme su problema, pues era muy grave. Entonces yo le dije, pues te voy a ayudar en lo que yo pueda. Estuvimos asistiendo a un sacerdote que podía ayudarla, pero lo que nos llamó la atención es que este sacerdote directamente no la atendía él. Siempre mandaba a una hermana que la atendiera ella. Y entonces yo dije, bueno, pero, pues me estaba haciendo preguntas, ¿verdad? Pero ¿por qué él no la atiende? Si es un caso directamente del sacerdote. Después ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que el sacerdote, pues claro, con la sabiduría de Dios, se dio cuenta, hermanos, que esa mujer solamente buscaba un alivio como quien busca que le hagan una limpia y seguir su vida. No tenía
ninguna intención de conversión. Entonces, por esta razón, el sacerdote no le ayudaba. Entonces, después hablo yo con otra hermana que está muy cerca de un sacerdote exorcista. Entonces, yo le dije a esta hermana, ¿sabes qué? Ayuda a esta hermana, te la voy a enviar a ti para que tú la comuniques con el sacerdote. Y entonces este sacerdote sí la atendió y todo, pero desde ahí pues se dio cuenta, porque también es un sacerdote muy santo. Se dio cuenta pues que de qué manera ella buscaba la ayuda. Entonces al fin le dijo, no, pues ven tal día. Bueno, está bien. A tal día llegó y esta amiga va y la presenta y luego dijo, ¿qué pasó? ¿A qué vienes? Digo, es que me citó este día. Ah, no, todo está bien, o sigue viniendo a misa. Y era de esta manera que se la quitaban. Pero hasta mucho después, orando precisamente, nos dimos cuenta, hermanos, que la intención de estos sacerdotes era buena, porque no era la intención de ella de abandonarse en Dios, de entregarse a Dios, de sacrificarse, de entregarle la vida al Señor. No era su intención. Entonces, pues terminamos por dejar a esta persona. Sí me dolía, pero también, pues, hermanos, estas respuestas están en la respuesta que uno dé a Dios. Entonces, hermanos, hay hermanos que están dispuestos a todo, a hacer todo lo que está de su parte para poder, en este caso, alcanzar su sanación, su liberación. Entonces, por esta razón, hermanos, pues a veces nos sentimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos atiende. Pues ahora sí que Dios conoce nuestras intenciones. Por esta razón, sigamos luchando. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo algunas estrategias, ¿verdad? Y también vemos unas estadísticas de cómo, como nos dice que en los Estados Unidos se suicida una persona cada 30 minutos. Cada 30 minutos y se enloquece a alguien cada 3 horas. Ay, Dios mío. Entonces, hermanos, por eso es muy importante para nosotros, en este caso, comprometernos, ¿verdad? Comprometernos con el Señor, comprometernos en nuestra oración para pedir precisamente por la salvación de las almas. Porque, hermanos, ha de ser doloroso que a veces esas personas que se quitan la vida, pues no tuvieron esa oportunidad que muchos de nosotros hemos tenido. Bien, esta declaración de un sabio tan famoso es tan sumamente importante que voy a repetirla en otra clase. Durante los últimos 30 años han venido a consultarme miles de personas angustiadas, provenientes de muy diversos países y de toda clase de condiciones sociales. Y hasta ahora no he encontrado ni siquiera una sola cuyo problema no fuera el no haber confiado debidamente sus problemas al Dios Todopoderoso, que todo lo que puede solucionar y mejorar. Puede decirte que todos mis pacientes estaban enfermos de los nervios, angustiados, porque no habían tenido lo suficiente fe en la divinidad
como para confiar en la bondad de Dios, pues les podía y les quería dar las soluciones a sus problemas. Bien, entonces hay miles de personas que cuando se ven acorraladas por los más terribles problemas a los cuales no se les ve solución por ningún lado, entonces sí van a peregrinaciones a un santuario, hacen una novena o prometen un cambio de vida y elevan una oración. Pero ¿por qué aguardar hasta estas situaciones que se vuelven extremas? ¿Por qué no establecer diálogos amistosos cada día con el buen Dios, que siente tan enorme gusto en ayudar a sus hijos y a salir de los atropellos en que se encuentran acorralados? ¿Por qué dejar hasta el domingo para ir a un templo a rezar, si también entre semana lo podemos hacer? Entonces, es cierto, hermanos, es cierto que a veces cuando vemos que ya no hay otra solución, entonces sí acudimos a Dios. Y pregúntamelo a mí, pregúntamelo a mí. Dios, en su bondad y en su misericordia, nos dice en su palabra que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pues bien, los que son escogidos, hermanos, Dios va a buscar todos los medios para que digamos ese sí, para comprometernos con Él. Y entonces te comparto que como tuve cáncer 2 veces, entonces la primera no tenía siquiera la experiencia de Dios, tenía conocimiento por parte de mi madre, pero nada más. La segunda vez ya estaba trabajando para el Señor y cuando llega el cáncer por segunda vez, entonces yo sé y estoy segura por todo lo que viví en ese proceso, sé que era parte del plan de Dios para que yo hiciera un compromiso con Él. Cuando ya me dicen, pues usted tiene cáncer por segunda vez, ay carambas, había pasado 5 años en ese proceso. En esos 5 años me quitaron mi matriz, mis ovarios, me hicieron una operación para checar bien que ya no hubiera cáncer. A los 7 años que regresa el cáncer, entonces sí ya dije, no, pues aquí solamente Dios me puede sanar. Y entonces yo dije, pues como nada más Dios lo puede hacer, yo no quiero vivir ese proceso que ya viví. Aparte, pues como no había podido tener hijos, yo adopté un hijo. Entonces cuando mi hijo pues estaba pequeño, entre 4 o 5 años, entonces yo dije, no, ¿qué va a ser mi hijo tan pequeño? Entonces yo me voy a una parroquia, no estaba el Santísimo Sacramento, pero sí me postré de rodillas ante un crucifijo grande. Y ahí le dije, Señor, ¿sabes a qué vengo? Yo vengo a pedirte un milagro. Hermanos, los milagros solamente los concede Dios. Por grande que sea tu problema, por grande que sea tu necesidad, solamente Dios tiene la solución. Y entonces, cuando yo voy y me postro de rodillas y le dije, mira, pues vengo a pedirte un milagro porque sé que solamente tú me puedes conceder este milagro que ahora vengo a pedirte. Y lo que vengo a pedirte, Señor, es que por favor me sanes del cáncer. Porque tú sabes, tengo a mi hijo pequeño y no me gustaría dejarlo solo. Ah, pero entonces siempre, ¿verdad? Ahorita lo entiendo, en ese momento no lo entendí muy bien, pero ahora lo entiendo. Cuando había un impulso en mi corazón que yo le prometiera algo a cambio, entonces le digo, Señor, pues si tú me sanas, te prometo que yo te voy a servir toda mi vida. Y a donde tú me envíes, a donde tú
me envíes. Entonces, el sacerdote me ungió y oró por mí. Después voy al Seguro Social, iba en busca del doctor que me iba a poner quimioterapia. Cuando doy con este médico, se me quedó viendo a los ojos y entonces me dice, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu problema? Le digo, tengo cáncer por segunda vez. Y entonces me dice él, ¿tú cáncer? Me dijo, no, tú no tienes cáncer. Y entonces había en mi corazón una lucecita encendida que me decía que verdaderamente yo ya no tenía cáncer, porque cuando el sacerdote oró por mí, ungiéndome e impuso las manos sobre mí, yo sentí un calorcito suavecito que se posó en mi estómago. Entonces dije, Señor, aquí tú hiciste algo. Y era algo que yo tenía fe, que yo tenía esperanza, que yo tenía confianza en que verdaderamente el Señor me había sanado. Pues ya cuando voy al doctor y me dice, no, usted no tiene nada de cáncer, y que le dije, pues aquí está la biopsia, están todos los estudios. No me interesan sus estudios, me dijo, usted no tiene cáncer. Bueno, le dije, pues también yo creo que no tengo cáncer. Entonces ahí me manda a hacer otros estudios, me los hace, a los 8 días voy, y cuando voy por los resultados, me dice, no tengo los estudios, pero voy a hablar al laboratorio para que me den el resultado. Cuando llama y le dice al muchacho, abre el sobre de la señora fulana de tal. Bueno, dice, negativo. Y entonces me dice el doctor, ya ve, yo le dije que usted no tenía cáncer. Entonces, yo lo único que le dije, ¿usted cree en los milagros? Me dijo, si no lo creo, tampoco lo dudo, pero usted no tiene cáncer. Después entendí, después de mucho tiempo, entendí que mi comunidad me estaban invitando a hacer una alianza solemne, y entonces pues yo le pensaba, claro que le pensaba, es un compromiso fuerte, ¿verdad? Es una alianza con el Señor para toda la vida, ¿no? Y entonces le dije, Señor, ¿a poco ya es tiempo de que yo haga esto, no? Y entonces llegó a mi mente un recuerdo. Y ese recuerdo me decía, tú ya tienes alianza conmigo. ¿Cómo que ya tengo alianza? ¿Desde cuándo? Desde el día que tú prometiste que me ibas a servir toda tu vida. Desde ahí yo hice esa alianza contigo. Ah, bueno. Pues está bien, entonces ya no la hago, yo ya la hice. No, pues sí, la hiciste conmigo, pero ahora la tienes que hacer también con los hombres, también con tu comunidad. Pues bien, la hice. Hermanos, es que no hay nadie en lo absoluto que nos pueda ayudar como nos puede ayudar el Señor. Entonces, vale la pena, hermanos, renunciar a tantas cosas que nos impiden ese acercamiento con el Señor, nos impiden ser felices con el Señor. Pues mi fórmula para tranquilizarme, dice, frecuentemente me sucede que al sentirme nervioso, inquieto, afanado y hasta con tentaciones a la depresión, entro a un templo y ahí me quedo unos momentos rezando. A veces me digo a mí mismo, ¿para qué tanta prisa? ¿Qué gana con tantos afanes? Necesito una pausa para calmarme. Cierro mis ojos y rezo. Y encuentro que esta calma mis nervios y me ayuda a planear con más tranquilidad mis futuras labores. Y recuerdo lo que decía el antiguo profeta de Israel. El mal de mi pueblo es que no dedican tiempo a pensar y a rezar. Es cierto, hermanos, porque a veces nosotros andamos buscando a Dios, no sé en qué tantas partes, hasta nos vamos a otro país porque nos han dicho de X sacerdote y ahí vamos. Hermanos, Dios está en el interior de nuestro corazón. Regresamos enseguida.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13-78 84 47. Hola, soy el Padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Jubileo de la Misericordia, Año Santo Extraordinario, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. ¿Qué eventos se han organizado para el Año de la Misericordia? Será un año especialmente cargado de actos y celebraciones. El más destacado es la apertura de la Puerta Santa de San Pedro, a la que le siguen las aperturas de las demás puertas santas de la ciudad y del mundo. El tema central de los eventos será la misericordia, por lo que el sacramento de la confesión será una de las piezas claves. Di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Jubileo de la Misericordia, Año Santo Extraordinario, del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo varias estrategias, ¿verdad?, para poder nosotros salir del estado en el cual nos encontramos. Puede ser depresión, puede ser preocupación, puede ser indecisión, todo lo que termina en ción y mucho más, mucho más. A veces estamos ahí bien enganchados y no sabemos ni cómo salir de ahí. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos el poder para salir del estado en el cual nos encontramos. Bien, dice, la leprosa consolada. En Agua de Dios, un domingo por la tarde, en una de las bancas de adelante en el templo, una pobre leprosa que veía en el campo, creyendo que la iglesia estaba totalmente sola y que ninguna criatura humana la estaba escuchando, empezó a decir: «Hola, Cristo, vengo a pedirte que me concedas fuerzas para soportar una semana más esta vida de soledad, de enfermedad y de pobreza total en que me encuentro. Cada vez que vengo a tu templo, recibo fuerzas especiales para ser capaz de sobrellevar mi pobre existencia sin maldecir, ni renegar, ni estar de mal genio». Se calló por unos momentos y luego exclamó: «Ya tengo fuerzas para sobrellevar mi vida por 8 días». Y, doblando la rodilla, se despidió del Santísimo Sacramento del altar y salió del templo para irse a su pobre rancho, allá en el campo. Un sacerdote que estaba allí, en un rincón escuchándola, se le hizo el encontradizo por el camino y le preguntó por qué iba al templo el domingo por la tarde antes de irse a la vereda. Y ella le respondió: «Ah, padre, es que de vez en cuando voy a visitar a Nuestra Señora en la iglesia y le cuento mis penas y mis buenos deseos, mis temores y mis esperanzas. Siento más alegría
que si me hubiera tomado un frasco de remedios para los nervios. Nuestro buen Dios es un especialista para animar a los desanimados y para alegrar a los entristecidos. Con mi vista al templo el domingo por la tarde, ya tengo fuerzas para soportar mi vida el resto de la semana. Y es maravilloso, hermanos, porque estamos hablando a veces de personas que no han tenido ese encuentro personal con Cristo, pero que sí han encontrado fuerza, fortaleza, como lo hizo esta mujer ante el Santísimo Sacramento. Me llamó mucho la atención un mensajito que me enviaron que decía: ¿estás triste? Vete al Santísimo. ¿Estás enferma? Vete al Santísimo. ¿No tienes trabajo? Vete al Santísimo. Y así varias cosas sugería. Entonces, en ese caso, ¿qué más queremos? Hermanos, es una maravilla el poder estar ante la presencia de Jesús sacramentado en el Santísimo Sacramento. Ciertamente, ahí tomamos las fuerzas, las energías que necesitamos para seguir luchando. Amable creyente, permita que le hagamos una recomendación. De vez en cuando al pasar por frente a un templo abierto, entré por unos momentos y habléle con cariño al buen Dios. Verá que muchas de sus preocupaciones se disipan como la oscuridad cuando por la mañana aparece en el oriente el sol. Muchos otros hemos hecho esta agradable experiencia. ¿Por qué no trata de hacerla también usted? Entonces, hermanos, es maravilloso, aunque por momentos te van a pasar dudas, porque ciertamente a nuestro enemigo, el diablo, no le conviene para nada que nos estemos ante la presencia de Jesús sacramentado. Y vamos a empezar con que inquietos, desesperados, incómodos, sentimos comezón y muchas cosas cuando el enemigo nos quiere sacar de ahí. Pero ya sabemos quién es el que nos quiere perturbar, el que nos quiere distraer. Un fracasado que halló una solución. En nuestros cursos para formación de la personalidad, oíamos al doctor Francisco Chavaro contra esta su experiencia. Dejé mi profesión de abogado porque yo no sentía convocación para este oficio tan peligroso y me dediqué a vender libros para profesionales. Visitaba uno tras otro profesional y más profesionales, y no lo lograba que ninguno me hiciera una compra de los tales libros. El gerente de la empresa distribuidora me amenazó con echarme del cargo si no conseguía vender nada. Mi esposa estaba alarmada porque la tenía de víveres, que ya no quería fiar más mi desánimo en total. Me fui a otra ciudad a ofrecer los libros, pero nadie me compraba. Una noche llegué a la habitación del hotel en el 5º piso y al asomarme a la ventana comprendí por qué los suicidios se lanzan desde esas alturas para quitarse la vida. Es que hay momentos en los que ya no sienten ganas de seguir viviendo. Afortunadamente, no tuve valor para lanzarme desde esa ventana. No quise cenar porque no tenía apetito ni ánimo para nada. Me acerqué a la mesa de noche y vi que ahí habían dejado una Santa Biblia. La abrí en la primera página que resultó y encontré estas frases de Jesús en el Sermón de la Montaña. No os preocupéis por el día de mañana. A cada día le basta su propio afán. Mirad las flores del campo, las cuales no hilan ni tejen, y sin embargo, mi Padre Celestial las viste mejor que a Salomón. Mirad a las aves que no tienen graneros, y Dios las alimenta. Vosotros valéis mucho más que las flores y las aves.
buscar el reino de Dios y su santidad, y todo lo que demás se os dará por añadiduras. Entonces, fe, confianza y perseverancia, hermanos, en la oración. Hay que perseverar en esa búsqueda. Al terminar de leer estas recomendaciones tan hermosas, cerré el libro, me arrodillé y dije emocionado: oh mi Dios, mi error más grande ha sido el haber organizado mis actividades sin contar con tu ayuda, por no haberte buscado como aliado y como socio de mis actividades. Por eso he fracasado. Quiero decirte, como los apóstoles, he lanzado la red por horas y horas y nada he logrado. Pero en tu nombre lo voy a echar otra vez. Y estoy seguro, dice, de que de ahora en adelante, si la pesca va a ser abundante, porque tú estarás conmigo ayudándome a pescar. Y llegarás ante mí a las oficinas de mis clientes y les darás buena voluntad hacia este pobre hombre que va a proponerse un negocio. Tú me conseguirás la buena voluntad de mis clientes, estoy seguro de ello. Tú no me vas a fallar, oh mi Dios y Señor. Cuando terminé esta oración, sentí como una oleada de entusiasmo por todo mi ser. Bajé enseguida al bar y comí una buena cena. Y aquella noche dormí como si hacía mucho tiempo no lo lograba hacer. Al día siguiente me levanté muy animado y yendo de viaje a visitar a mis nuevos clientes, entré a un templo y asistí a la Santa Misa y le rogué a Dios con toda mi alma que me consiguiera la buena voluntad de las personas a las cuales iba a visitar aquel día. Y repetí la frase de aquel héroe en la Biblia: si tú vas conmigo, iré al combate, pero si tú no vas, no tendré ánimo para luchar. Entonces, ya lo vemos a través de la palabra, que nos da muchas luces para poder nosotros tomar esas armas y vencer todos los obstáculos que quieren impedirnos seguir caminando, sobre todo buscando a Dios, que Él es el único que nos va a dar lo que necesitamos, incluyendo la fuerza, la fortaleza. Hermanos, quiero pedir muy en especial en este día por Mario Moreno Contreras, que ha hablado, ¿verdad?, para pedir oración. Dice: escucho, sí, que hacen oración por los enfermos, ¿verdad?, pero no piden por los enfermos mentales. Entonces, Mario, yo le pido a Dios que su divina misericordia te asista y te lleve por los caminos donde tú habrás de ser sanado y liberado de todas tus congojas. Así que, Mario, ánimo, sigue adelante y sigue luchando. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe. Y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida.
Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Hermanos, estamos viendo cómo nosotros nos podemos deshacer de nuestras preocupaciones, de nuestros problemas, que a veces nos atrapan y ahí nos tienen ahí como castigándonos. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos el poder para salirnos de donde nos encontramos. Sobre todo, eres bautizado, pues como hijo de Dios tienes y tenemos ese poder. Por lo tanto, vamos a decidirnos a buscar a Dios y a entregarle todos nuestros problemas y todas nuestras necesidades. Y sucedió lo inesperado. Otras veces tocaba las puertas de la oficina con infinito miedo y pesimismo. Hoy me sentía reanimado y lleno de confianza. Y no sé qué le dije a mis clientes, pero lo cierto es que empecé a conseguir ventas magníficas y logré una calurosa felicitación de mis jefes. Tanto fue mi progreso que ahora poseo mi propia editorial y tengo bastantes agentes vendedores. Y todos ellos les recomiendo aquello que a mí personalmente me produjo tan excelente resultado: buscar a Dios como aliado y como socio, y pedirle que vaya con nosotros y que nos conceda la buena voluntad de las personas. Esto produce resultados maravillosos. Vemos también este ejemplo a la espera de una mala noticia. La señora, esposa del doctor Yepes, redactó esta declaración para uno de nuestros cursos. Por la mañana sonó el teléfono 14 veces. Timbró antes de que yo me atreviera a contestar. Al final respondí: sí, era lo que me temía. Llamaban del hospital donde estaba nuestro niñito con meningitis. Debíamos ir inmediatamente. Nos dirigíamos allá temprano de espanto. En la sala de espera, otras parejas tenían a sus niños en sus brazos. Nosotros no. Y al presentarnos ante el médico, ese tenía un rostro tan serio que nos acabó de asustar. Luego nos dijo: si conocen otro médico, llámenlo para ver si me puede ayudar en esto. El caso es demasiado grave. De pronto, al pasar por frente a un templo, a mí se me ocurrió una idea luminosa. Le dije a mi marido: ¿por qué no entramos a la iglesia y le pedimos a Dios su ayuda y su fortaleza? A él le pareció buena la idea y entramos al hermoso templo, que estaba muy solitario en aquellas horas. Allí, en una banca, había un evangelio y al abrirlo leí la oración de Jesús en el huerto: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Hágase tu voluntad. Me pareció bellísima esta oración y le pasé el libro a mi esposo, señalándole el renglón. Él lo leyó y se entusiasmó y empezó a repetirlo. Durante varios minutos dijimos los dos con toda nuestra alma esta plegaria de Jesús: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Hágase tu voluntad. Y repetimos a coro: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y entonces, ahí es donde vemos los milagros.
Luego nos quedamos un rato en silencio y volvimos a subir al auto. Parecíamos otras personas. De paso, por un colegio amigo, al ver que el alumno iba a asistir a la Santa Misa, pedimos al rector que encomendara con sus jóvenes la salud de nuestro querido hijo. Y al llegar a casa, sonó otra vez el teléfono. Debíamos volver inmediatamente al hospital. Emprendimos emocionados el regreso y nos encontramos con una junta de médicos. Nos mostraron una nueva droga llegada del exterior y nos dijeron: en nuestro país todavía no se ha ensayado esta droga con ninguna persona. Si ustedes, los dos, se arriesgan y firman este documento, ensayamos con su hijo el nuevo medicamento. El niño está en grave peligro de muerte. Firmamos la autorización y lo inyectaron la nueva medicina a nuestro hijito. Y hoy escribo esta declaración al volver de la universidad de asistir al grado de medicina de aquel cuando niño estuvo a punto de morir a causa del meningitis. Y ahora es un médico lleno de ciencia y de salud. Es buena hora. En un día lo colocamos en manos de Dios y el buen Dios le reconoció a él la curación y ya nosotros la paz. Hermanos, vemos ejemplos en el Evangelio que en este caso ni necesitaba ir Jesús cuando le pedían que fuera a visitar a X enfermo. No necesitaba ir, solamente le dijeron: si tú quieres, ahora sí, desde aquí lo puedes hacer, no necesitas ni ir a mi casa. Y es cierto, hermanos, a veces nosotros queremos, ahora sí, hacer, como diría por ahí alguien, hacer grandes faramayas, ¿verdad? Cuando que Dios es tan sencillo. Dios es muy sencillo. Entonces, basta que vea en nuestro corazón la fe y la confianza en Él. Y con qué perseverancia le pedimos. No nos desesperemos, hermanos, porque a veces nos cansamos de pedir. A veces decimos: es que no me escucha, es que a mí no me escucha. Y seguido encontramos esta clase de personas: pídele tú a Dios por mí, porque a mí no me escucha. No es cierto, hermanos, no es cierto. Lo que pasa es que a veces no perseveramos en nuestra oración. Por eso hay que permanecer y perseverar en oración. También esta familia cumplió las recomendaciones bíblicas. Coloca tus preocupaciones en manos de Dios y Él te ayudará a solucionar tus dificultades. Salmo 55. El engaño de muchos hombres. Hay muchos hombres que declaran la religión es un asunto de mujeres, de niños y de gente débil, pero no de hombres llenos de varonilidad y de fuerza. No, muchas veces nos dice el varón: ve tú, eso es de mujeres. Y por allá en los ranchos: ve tú, eso es de viejas, eso no es para mí, eso no es para mí. Pues qué lástima, ¿verdad? Porque va a haber un momento en el que te vas a tener que enfrentar a Dios y ahí va a quedar muy claro lo que se te enseñó, lo que se te dijo y lo que tenías que haber hecho. Entonces, dice, y le respondemos: ¿quieren saber el nombre de un hombre lleno de varonilidad, de valor y de fuerza? Pues le presentamos a Cristóbal Colón. Descubrimos de América a este hombre en todos los momentos de mayor peligro y en todas las ocasiones más difíciles e importantes de su vida. Lo primero que hizo fue rezar, hacer oración también por sus gentes, y consiguió triunfos que nadie antes había logrado conseguir. Entonces, hermanos, tenemos muchos ejemplos, muchos testimonios
de hombres, ¿verdad?, que han puesto en práctica estas oraciones y entonces han llegado a tener el resultado positivo. Han alcanzado la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, pues hagamos la prueba, ¿verdad? Hagamos la prueba y verán cuán bueno es el Señor. Mis hermanos, vamos a terminar con una pequeña oración, dándole gracias al Señor por todos sus beneficios, por todos sus favores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos las gracias en esta tarde. Gracias por las recomendaciones, Señor, que tú nos das para acercarnos a ti, para llegar a ti, para buscarte. Queremos, Señor, en este momento pedirte especialmente, Señor, por aquellos hermanos nuestros que no pueden salir de donde se encuentran, Señor. Ayúdalos, Señor. Dales el coraje, dales la fuerza, dales la fortaleza que necesitan, Señor, para poder salir de ahí, Señor, de donde ellos se encuentran. Especialmente, Señor, te pido en estos momentos, Señor, por todos los enfermos mentales. Especialmente, Señor, por Mario Moreno Contreras, Señor, quien ha pedido oración, Señor. Yo te pido, Padre Providente, que le proveas las personas, Señor, que pueden ayudarle en su caso. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre. Amén. Que el Señor les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.